Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de varias meditaciones contemplando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el tiempo ordinario hay 5 domingos dedicados a contemplar ese discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Llegamos hoy al núcleo de la homilía que predica Jesús un sábado, ahí en la tierra donde habitualmente desarrollaba su labor apostólica, con sede en la casa de Pedro. Entonces iba a la sinagoga, cuyos restos todavía están ahí, a orillas del lago de Genesaret. Recordemos que a lo largo de 50 versículos el Señor ha ido orientando su discurso hacia la verdad central que quiere transmitir. Tú, Señor, te manifiestas como la palabra que se encarnó para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Pero no solo eso, también está dispuesto a sacrificarse, a entregarse en la cruz, para que podamos comulgar con Él en la Eucaristía. Y es así como comienza el pasaje de hoy. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús se presenta como el pan vivo que da la vida. No solo la vida física, como todo pan, sino sobre todo la vida espiritual. Por eso se llama pan consustancial, la relación con Dios. De hecho, se dice que cuando Jesús nos invita a pedir en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, más que hablar del pan, ese pan que vamos a distribuir hoy en la labor social a las personas necesitadas, más que ese pan es el pan espiritual y específicamente el pan de la Eucaristía, la relación con Dios. Además, un pan que garantiza la vida eterna. El que coma mi carne y beba mi sangre, veremos ahora, habita en mí y yo en él, tendrá la vida eterna. Y concluye este punto clave de su discurso, el pan, soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, con un giro inesperado, y es, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. ¿Por qué es tan importante esta frase? En primer lugar, dice, el pan que yo daré. Ese pan no se ofrece gratuitamente. Entregarse tiene un costo, y es el valor más alto, la vida entera. Con esas palabras Jesús manifiesta el significado sacrificial de su vida y de la Eucaristía. En las últimas décadas se ha hecho mucho énfasis en la dimensión comunitaria de la Eucaristía, que es un banquete en que los hermanos comulgan el mismo pan, y es verdad, y es una dimensión bonita de la Eucaristía, pero no es la fundamental. Y sobre todo lo peor es que no sea que por hacer énfasis en una se opaque la otra. Y la que se ha opacado es esta, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario. Comemos su pan partido y bebemos su sangre derramada. Y esto es lo que Jesús dice, el pan que yo daré. O sea, como mi precio me cuesta poder darles este pan. Poco tiempo después de pronunciar estas palabras, entregaría su pan, su cuerpo, para que fuera partido en el molino de la cruz, como pan. Y de esa manera fuera el pan para la vida del mundo. ¿Con qué amor te nos entrega, Señor? Pero no es solo un don para admirar, que hay que admirarlo, y es lo que la liturgia de la Iglesia quiere que durante estas 5 semanas hayamos trabajado, es valorar la importancia de la misa, valorar la importancia de la Eucaristía, que seamos almas esencialmente eucarísticas. Hay gente que a veces tiene muchas devociones de todo tipo, ¿no? Santo Toribio de Mogrovejo,
Pobres párrocos, a veces les toca poner avisos en la iglesia, ¿no? Antes de saludar al santo de su devoción, salude al Señor en el sagrario, ¿no? Como para orientar las jerarquías, ¿no? de la devoción. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Pero no es solo para admirar, decíamos, sino sobre todo para imitar. Como escribió Bödler, un exégeta especialista en San Juan, Jesús entrega su carne en la cruz, haciéndose ejemplo para todos los que creen en Él y están invitados a entregar su vida, siendo fieles a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señora, a acoger la cruz con esa misma generosidad, con esa alegría de saber que darte lo que nos pides, seguir tus huellas, tomar nuestra cruz, aunque nos cueste, es la mejor manera de encontrar nuestra felicidad y sobre todo de hacer felices a los demás. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo daré. Ese pan no es una metáfora, es su propio cuerpo, su carne partida, su sangre derramada. Y esa frase con la que concluye por la vida del mundo es interesante. Ocupa aquí el lugar de por vosotros, que aparece en el relato de San Lucas y de San Pablo, que son, como ustedes saben, pues San Pablo es maestro de Lucas, son una misma escuela, una escuela distinta que también se asocia a los sinópticos. En esos relatos se dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. En cambio, San Juan es otra escuela y aquí habla de por la vida del mundo. El cuarto evangelio también reemplaza, y es interesante, la palabra soma, cuerpo, por sarx, carne. El pan que yo daré es mi carne, no dice es mi cuerpo, sino mi carne. Y es que, de hecho, en el arameo que habló Jesús en la última cena, en lugar de cuerpo se decía carne. Probablemente Jesucristo, las palabras que dijo al instituir la Eucaristía fue, tomad mi carne, que además significa la persona entera. No es simplemente por los músculos, sino es la persona, o sea, comedme a mí, ¿no? Todo lo que soy. Esa tradición también aparece en San Ignacio de Antioquía, que es obviamente de esa corriente de San Juan, y en San Justino. Probablemente esa fue la palabra que utilizó el Señor al consagrar el pan. Como dice el cardenal Rabasi, volviendo a escuchar esa frase, regresamos plenamente al interior de esa sala en el piso superior del cenáculo. En aquella noche llena de alegría y de temor, de tristeza y de esperanza, cuando Jesús nos dejó, en el signo del pan y del vino, el memorial de su Pascua y la realidad viva de su presencia a través de los tiempos. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Con esta revelación, mientras miramos a Jesús que nos preside desde el sagrario, uno esperaría que la respuesta del auditorio fuera como la de algunos versículos atrás: danos siempre de ese pan. Sin embargo, en esta ocasión, la reacción de los judíos fue distinta. Dice San Juan que disputaban entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los exegetas aclaran que en realidad Jesús no había dicho que habían que comer su carne. Dijo, lo que había dicho es, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Pero no dijo, hay que comer mi carne. Él había hablado de su entrega como pan de vida y había equiparado este pan con su carne, sin decir expresamente que había que comer esa carne, también en sentido físico. Sin embargo, con ese malentendido, podemos entender, el Evangelio mismo sale al encuentro de aquellos que muchos siglos más adelante dirían que la Eucaristía no es sacramento verdadero, sino simbólico. Algunas corrientes, por ejemplo, la Iglesia Reformada, las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma de Lutero, dicen que no, que es un símbolo, y no es símbolo. Si se hubiera tratado de un símbolo, aquellos orientales que tanto gustan de las alegorías se hubieran regocijado, pero aquí se escandalizaron. Para ahondar más en el realismo de estas palabras, que no son simbólicas sino reales, vale la pena apuntar que más adelante, estamos en el versículo 51, en el 54, el Evangelio de Juan utilizará el verbo trogein, que es masticar,
Ya no es simplemente comer, sino... y esa palabra masticar solo se usará una vez más. Estamos en el capítulo 6. Son 21 versículos, 21 capítulos. Solo se usará una sola vez más en adelante, y adivinen cuánto, en la institución, pues en la última cena. Ahí vemos que tiene toda esa dimensión eucarística, ¿no? El que come, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ante esa pregunta crucial del pasaje, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?, el Señor les respondió: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Se puede entender como si respondiera: aunque yo no había dicho antes que había que comer mi carne y beber mi sangre, de hecho sí hay que hacerlo para tener la vida eterna. Pues ya que ustedes lo dicen, pues sí. Por eso alude al título La carne del Hijo del Hombre. Es un título del Antiguo Testamento, que es, por ejemplo, uno de los apelativos que se utilizan para hablar del reino de Dios. En el libro de Daniel se menciona, y también el profeta Isaías lo trae en un contexto de sacrificio, el siervo sufriente. Y Juan lo había dicho en el capítulo 3: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Para subir al cielo tendrá que morir, tendrá que ser exaltado y glorificado, dice Isaías, las palabras que también le gustan mucho a San Juan. Así lo explica Benedicto XVI, para aclararse por si se han enredado mucho con tanta cita. Otro gran punto de referencia en el cual Jesús enmarcaba su actuación era la visión del siervo de Dios que sufre y que, sirviendo, ofrece la vida por la multitud y trae así la salvación. Ese cordero llevado al matadero que es sacrificado para el beneficio de todos. Esta profecía tardía, Isaías 52, es la clave de interpretación con la que Jesús abre el Antiguo Testamento. A partir de ella, él mismo se convierte más tarde, después de la Pascua, en la clave para leer de modo nuevo la ley y los profetas. O sea, como diciendo, eso que decía Isaías, ese soy yo. Ese que decía Daniel, ese soy yo. Por eso me menciono como si fuera el Hijo del Hombre. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces está anunciando: el Hijo del Hombre que tiene que ser sacrificado soy yo, y voy a ofrecer mi cuerpo como carne, mi sangre como bebida. Una vez más se reafirma que la Eucaristía es el pan de la vida. Con ella nos llega la gracia sacramental que alimenta nuestra vida espiritual, promueve nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso estoy hablando de ser almas de Eucaristía. En la vida espiritual, pues uno comienza pues siendo alma de oración, hablando con Dios, leyéndonos el Evangelio. Pero en la medida en que uno avanza por ese camino, pues va descubriendo la importancia de recibirle en la comunión. Y así es como uno va avanzando y se va enamorando de Jesús. Y así es como termina descubriendo la vocación, la llamada a entregarse más plenamente a Él. Por eso San José María, en la dirección espiritual con jóvenes, siempre los invitaba. Decía: pan y palabra, hostia y oración. Por ahí, y obviamente pues para comulgar hay que estar en gracia, entonces hay que confesarse con cierta frecuencia, y entonces ya es como un nivel más avanzado de vida espiritual. Bueno, debería ser el nivel lógico y básico de todos, ¿no? Que estemos en comunión con Dios, que nos haga falta comulgar, que nos haga falta leer el Evangelio. Y por eso estamos dándole vueltas estos días pues a estos textos. 5 semanas quiere que la Iglesia, que sus hijos valoren más, y es lo que vamos a hacer en este rato de oración. La Eucaristía sostiene nuestra vida para que le demos vida al mundo. Estas palabras también explican la necesidad del sacramento eucarístico, que no solo es útil, sino ineludible. Por eso dice el Señor: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No es para unos pocos privilegiados, todos la necesitamos. Esa es la justificación del precepto que llama a participar en la Eucaristía todos los domingos. Por ejemplo, es una catequesis básica, la misa dominical.
muchas veces en las convivencias, cuando veo gente nueva. El primer punto es ese, hombre, la misa dominical que no te falte. O sea, como una nueva conversión, empecemos por la misa de los domingos. Y eso que en Colombia no estamos tan mal. Viendo por ahí unas estadísticas recientes salía que va el 57% de los católicos van a misa el domingo. Pues uno diría, hombre, un católico verdadero pues sería el 100%, ¿no? Porque se entera. A veces es ignorancia. San José María decía que el peor enemigo de Jesucristo es la ignorancia. Gente que le parece, pues no le parece que esté mal faltar a misa el domingo, no. Muchos pues van a bautismos y matrimonios. Pero hay países pues que es tristes las estadísticas, ¿no? 20, 25%. Pues no me estoy refiriendo a países de misión, estoy hablando de España, por ejemplo, creo que era el 27%. Ahí se entiende por qué un cardenal escribió hace ya bastantes décadas, París, ciudad de misión. Uno piensa que la misión es un país africano, ¿no? Pues París, bueno, nos acabamos de dar cuenta que necesitan mucha evangelización los pobres. Bueno, empecemos por nosotros, ¿no? Por nuestra propia práctica, por nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros mismos planes, ¿no? Sí, que me voy para Panamá este fin de semana, la misa del domingo, no, pues voy a la iglesia del Carmen, muy bien. Entonces, lo más importante de todo el paseo es la misa del domingo. Ya alrededor de eso ponemos el resto de cosas. Y, por ejemplo, a Benedicto XVI le gustaba citar mucho el caso de los 49 mártires de Abitinia, en Túnez, cerca de Cartago, que fueron arrestados por celebrar la Eucaristía contra los edictos del emperador Diocleciano en el año 304. Es famosa la respuesta de uno de ellos cuando le preguntaron por qué habían puesto en peligro su vida desobedeciendo el mandato. Y entonces él respondió en la lengua franca de la época, que era el latín, sine dominico non possumus. Pues queda claro, es fácil de entender, ¿no? Sin el Señor no podemos vivir, ¿no? No podemos vivir sin la misa dominical, sin recibir a Jesucristo. Y entonces, inspirado en ese evento, Benedicto XVI explicaba, necesitamos este pan, también nosotros, para afrontar la fatiga y el cansancio del viaje. Hay figuras en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, es famoso, que le toca huir corriendo de una reina, la esposa de Ahab, que él hizo una especie de olimpiadas proféticas, ¿no? ¿Qué profeta dice la verdad? Entonces los 400 profetas de Baal contra él, y obviamente él ganó. Y entonces es una historia muy divertida como para una película de cine. El caso es que la reina se puso muy brava y lo empezó a perseguir, y el hombre corriendo por todos aquellos desiertos hasta que ya se fundió. Dijo, ya Señor, quítame la vida. Y entonces se durmió. Y hay una aparición de un ángel que le dice, come y bebe, le da una bebida y una comida. El primer doping de la historia. Y entonces él como que no entiende, al final come y bebe, y con esa bebida corrió 40 días seguidos, ¿no? Pudo sobrevivir. Por eso es, para afrontar la fatiga y el cansancio del viaje, necesitamos este pan. Ese pan, pues, es una figura de la Eucaristía, ¿no? El domingo, sigue diciendo Benedicto, el día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él, que es el Señor de la vida. Por tanto, el precepto festivo, la obligación de ir a misa el domingo, no es un deber impuesto desde fuera, un peso sobre nuestros hombros, una carga que alguien que nada tiene que ver con nosotros nos impone. Él siempre insiste mucho que los mandamientos no son eso. Al contrario, participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico, experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas en Cristo es una necesidad para el cristiano. Es una alegría. Así, el cristiano puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Antes, Juan Pablo II también estaba preocupado por esta falta de asistencia a la misa del domingo y escribió un texto también muy bonito, se llama Dies Domini, el Día del Señor, donde explica todo esto, una reflexión sobre el domingo. Y dice que es el Día del Señor, que eso es lo que significa. El Día del Hombre, es también para que el hombre descanse. A mí me tocó haber leído unos textos que mandaba el nuncio, el enviado del Papa a Colombia en los tiempos de la colonia, peleando para que los obreros pudieran descansar el domingo. Y eso de que los domingos sea el día de descanso
es un logro que la Iglesia trabajó pues para que los hombres pudieran santificar ese día, pudieran ir a misa, pudieran estar en familia, pudieran descansar y obviamente alabar a Dios. Entonces por eso el Papa le llama así: Día del Señor, Día del Hombre, Día de la Familia, Día de la Comunidad. Claro, hoy día para muchos es el día de la Premier League o el día de la Fórmula 1, ¿no? Pero, y obviamente está bien hacer todo aquello, pero lo central, o sea, ¿por qué no se trabaja el domingo? Para poder ir a misa. Claro, a veces no se da cuenta de eso. Entonces, por eso decía, es una catequesis muy básica, pero que es un buen propósito, hacer apostolado con nuestros amigos, animándolos a ir a misa el domingo. Con la novia, con el novio, que la misa el domingo, que vamos a misa juntos, con los papás, con los hijos. Bueno. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. No se trata solo de la vida terrenal. La Eucaristía es pan de vida eterna, prenda de la gloria futura. Esto ya entramos en otro punto, ¿no? No es solamente, hemos hablado que tiene una dimensión horizontal de fraternidad, de comunión de hermanos y hermanas en Cristo, como dice Benedicto, sino sobre todo vertical, de encuentro con el sacrificio de Jesucristo. En la misa vamos al Calvario, porque es un solo sacrificio el de Cristo, el que fue hace 21 siglos allí en el Gólgota. En cada vez que vamos a misa, el Señor nos lleva a es un viaje en el tiempo, a ese único momento. Y comemos el pan y el vino que consagró Él el Jueves Santo. El mismo cuerpo y sangre de Jesucristo que comulgaron los apóstoles, el que comulgamos nosotros. Entonces es un viaje hacia el pasado. También fortalece el presente. Pero no solo eso, sino que además lleva al futuro. Por eso el sacerdote dice al terminar la consagración: este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde: anunciamos tu muerte, pasado, proclamamos hoy tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos ya anunciando la parusía, la venida de Cristo, y la vamos como adelantando en la medida en que la creación se une más al Señor. Y entonces por eso también se le llama prenda de la gloria futura. En el prefacio de la misa hay un prefacio de la Eucaristía hablando de esto, que nos garantiza que vamos a llegar al cielo, que nos garantiza que vamos a estar con Él para siempre si somos fieles. No es pequeña la promesa de Jesús. Quien comulga con las condiciones requeridas tiene la resurrección garantizada. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Él se pone de garante, pues llama prenda de la vida futura. El que comulga con las condiciones requeridas mantendrá la unión con Jesucristo para siempre. Ese es el motivo de esperanza. Esperanza es una virtud muy importante y el próximo año la vamos a estar considerando todo el año. Pues no es esperanza en que una cosa humana, todo saldrá bien. No, es que Jesucristo me ha prometido que Él me va a dar la vida y que Él me resucitará en el último día. Como dice Juan Pablo II, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y la muerte del Salvador del pasado, sino que también hace presente el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. De hecho, la Eucaristía no es solamente la muerte, es la resurrección, conmemora a Cristo vivo. Es una maravilla. Este es el pan que ha bajado del cielo. Entonces va concluyendo Jesús su diálogo, su argumentación. No como el de vuestros padres. Todo esto comenzó con una discusión antes de los judíos que decía: vamos a ver, Moisés alimentó a nuestros padres en el desierto con el maná, un pan bajado del cielo. ¿Tú qué has hecho? Esto lo está diciendo un día después de haberles dado pan y haber multiplicado los panes y los peces. Podría decir, pues, ¿qué he hecho? Lo que hice anoche. Pero dice: esperen, lo importante no es que Moisés les dio maná. Además no se los dio Moisés, se los dio mi Padre. Yo soy el pan. Yo soy el pan bajado del cielo. El maná era un signo de mí, ¿no? Y de la Eucaristía. Y entonces por eso aquí ya está cerrando. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. En el pasaje anterior se nos hablaba de la fe como condición para la vida eterna, la semana pasada. Ahora se precisa aún más. Hay que tener fe en la Eucaristía. Darse cuenta de que en este sacramento se cumplen las palabras, pues todas esas figuras del Antiguo Testamento, y entre ellas un libro de los Proverbios, que es la primera lectura de la misa para acompañar este pasaje, donde la sabiduría, que es el mismo Jesucristo, invita a participar del banquete que ella misma ha preparado. La sabiduría se hizo una casa
labró 7 columnas, sacrificó víctimas, mezcló el vino y preparó la mesa. Envió a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan. O sea, mezcló el vino, preparó el pan. A beber el vino que mezclé. Dejen la inexperiencia y vivirán, sigan el camino de la inteligencia. Es como que el Señor es como un pedagogo que fue llevando a su pueblo para que fuera capaz de entender el misterio de la Eucaristía en el que Jesús iba a culminar pues un designio de misericordia y de amor. San Agustín enseñaba que la riqueza de este alimento radica en que quien lo come se transforma en lo comido, al contrario de lo que hace la comida habitual. Entonces dice el santo de Hipona: yo soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por eso me transforme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú, al comulgar, te transformarás en mí, nos dice el Señor. Jesucristo nos asume a nosotros cuando lo recibimos en la comunión, y es cuando se da lo que Juan Pablo II llamaba la mutua inmanencia, que anuncia Jesucristo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. O sea, cuando nosotros comulgamos, vivimos en Dios. Qué mejor sitio para vivir, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Mutua inmanencia. Yo en Dios, Dios en mí. Santa Teresa habla de las moradas, ¿no? Que el Señor nos va a preparar una morada en el cielo. Y Benedicto XVI explica mucho que la vida eterna no comienza con la muerte, no comienza allá. Pues si yo comulgo, y si me confieso, me pongo en gracia, comulgo, habito en Dios, y Dios habita en mí. Es un castillo. Qué maravilla, qué más le pido a la vida, qué felicidad. Eso es el cielo. La Eucaristía es el cielo en la tierra. Mismo Juan Pablo II decía: la misa es como una persiana, como que por un momento uno logra ver el cielo, y es el Cordero del que habla el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro sobre liturgia. Muchos creen pues que es el fin del mundo. Es un libro de liturgia, es la misa. Es entrar al cielo, a la liturgia, el Cordero, el anciano en el trono y los discípulos alabando ese misterio. Y cuando yo comulgo, entro al cielo, ya el cielo está aquí. Y la vida nuestra es la alegría de ser hijos de Dios y de procurar reconciliar el mundo con Dios, llevar este mensaje a todos, pensando por nuestros amigos. Hoy vamos a hacer una labor de voluntariado, a esos hermanos nuestros pobres, pues llevarles un poco de alegría, dadles vosotros de comer, nos dice Jesucristo. Pues bueno, les damos de comer el pan material, pero sobre todo anunciamos el pan espiritual, y entre todos vamos juntos tratando de santificar este mundo, de que mucha gente se dé cuenta de esta maravilla que el Señor nos ofrece, y para que sean cada vez más felices. Si en los demás sacramentos recibimos la gracia, en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, con toda la fuerza de su amor que le llevó a morir en la cruz y a quedarse en ese sacramento de caridad que nos permite entrar en comunión con Él. Esa donación infinita exige de nuestra parte el pequeño esfuerzo de la acogida. Él nos da el regalo, nosotros tenemos que acogerlo, recibirlo. Es el misterio de un Dios que nos pide aceptar su amistad, que nos pide dejarnos querer por Él, entrar en la riqueza de su intimidad divina. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así de igual manera el que me come vivirá por mí. Entonces es entrar en ese amor de amistad, significa vivir por Dios, por Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. O sea, es amar a Dios y dejarse amar por Dios. Ese amor exige trato frecuente, recibirlo, dialogar con Él, como decíamos antes, en el pan y en la palabra. Así vamos concluyendo con unas palabras de San José María. Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nos esforzamos en verlo con los ojos limpios, nos daremos cuenta de que es posible también ahora acercarnos íntimamente a Jesús, en cuerpo y alma, como hizo Juan en la última cena, que puso su cabeza sobre su pecho. Cristo nos marcó claramente el camino. El camino es por el pan y por la palabra, alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos,
a la vez que conversamos con Él en la oración. Y cita lo que estamos meditando. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Terminemos entonces acudiendo a la Virgen Santísima, mujer eucarística. Dice Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía. La última encíclica que escribió fue sobre la Eucaristía. María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Junto a Jesús está la Virgen. Así como la Iglesia y la Eucaristía son un binomio inseparable, que es lo que él dice en esa encíclica que los invito a leer, Ecclesia de Eucaristía, dice, la Iglesia vive la Eucaristía. Son un binomio inseparable. La Iglesia confecciona la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. Pues igual, como son inseparables la Iglesia y la Eucaristía, también se puede decir lo mismo del binomio María y Eucaristía. Pues María es porque Jesús la hizo y Jesús vino al mundo porque María lo acogió. Madre nuestra, ayúdanos a recibir a tu Hijo, pan de vida como lo recibiste tú, y que nunca lo rechacemos de nuestra alma con el pecado. Que la segura confianza para nuestra vida, la esperanza de nuestro corazón sean esas palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.